Buenos días con todos, les habla la licenciada Carola Aguirre Infantes, encargada de la seguridad y salud en el trabajo de su empresa donde ustedes trabajan, Santa María. En esta oportunidad les voy a dar a conocer los cambios que ha habido en la norma técnica, que es la nueva norma que se ha establecido este 27 de noviembre del 2020 y es la nueva norma número 972-2020 MINSA. La Dirección General de Intervenciones en Salud Pública en el ejercicio de sus competencias ha considerado pertinente aprobar los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgos de exposición al SARS-CoV-2 o la COVID-19. ¿Cómo así se aprobaron estos lineamientos? Estos lineamientos para la vigilancia de la salud de trabajadores ha sido aprobado luego de derogar la norma técnica que ha sido la anterior del 448 del 2020 MINSA, que es establecido en junio, si no me equivoco. Derogando esa norma, recién han podido aprobar la nueva norma, que es que se ha establecido el 27 de noviembre, la 972-2020 MINSA. Por lo tanto, se dice que todo plan recibido de las instancias debe contener 7 lineamientos básicos donde van a especificar las acciones e intervenciones planteadas en un lugar de trabajo. Los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Yo les voy a hablar los lineamientos en los que ha habido cambios a la anterior norma técnica. La norma técnica, la 972, tanto la 972-2020 como la 448 las pueden encontrar en internet para así verificar. Si quieren verificar o leerlas, están ahí en el Google. El lineamiento 2 es uno de los lineamientos donde ha habido cambios. Les voy a explicar. Este lineamiento trata sobre la evaluación de la condición de salud de trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. En el tema de la toma de temperatura, antes se decía que debería realizarse de manera aleatoria. Los empleadores con menos de 20 trabajadores no estaban obligados, ¿ya? Pero los que tenían más de 20 trabajadores sí. Ahora, la toma de temperatura debe ser obligatoria al momento del ingreso al trabajo. Se eliminó la excepción para los trabajadores que tienen menos de 20. Antes sí no, se exceptuaba a los que tenían menos de 20, pero ahora con la nueva norma técnica es obligatorio para todos. Así tengan 5 o 7 trabajadores, igual tienen que hacer la toma de temperatura. Sobre las pruebas. Antes se denominaban pruebas serológicas o moleculares. No se precisaba que las pruebas de puestos de alto y muy alto deben ser registradas en SIC-COVID. En los puestos de mediano y bajo riesgo solo se precisaba que podían realizarse bajo la indicación de un médico o profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, si es que no tenías una indicación del médico, no podrías hacerte sacar una prueba. Pero ahora, las pruebas de diagnóstico dice que la aplicación de las pruebas para los puestos de alto y muy alto riesgo deben ser registradas en el SISCOP y la aplicación de pruebas para puestos de mediano riesgo y bajo riesgo serán realizadas para aquellos que presenten síntomas compatibles con el virus o que estén en contacto directo en un caso confirmado. Las pruebas no se sacan a todos, solamente a los que tengan síntomas o a los que tengan un caso sospechoso en casa o en la familia, ¿no? Entonces, que estén en contacto con esa persona, solo a esas personas se saca la prueba de la COVID-19. El seguimiento clínico a distancia. Antes no se establecía que el seguimiento a distancia debería ser registrado en el MINSA, pero ahora el seguimiento clínico a distancia deberá ser registrado en la ficha F300, que es la ficha de seguimiento del SISCOP del MINSA. El lineamiento 5 dice medidas preventivas de aplicación colectiva. El distanciamiento físico. Antes se decía que el distanciamiento debería ser de 1 metro. Ahora está establecido de 1,5 metros entre trabajadores. ¿Ya? Eso debemos de tener en cuenta. En el caso de campamentos o albergues, el distanciamiento debe ser de 2 metros de cama a cama. ¿Ya? No menos. La distancia que impacta en las definiciones de los niveles de riesgo de los puestos de trabajo bajo y mediano riesgo.
En las mujeres gestantes se recomienda no diferir el descanso prenatal. En la nueva norma de ahora se establece que no se debe postergar el uso del descanso prenatal y postnatal. ¿Por qué? Porque las madres embarazadas, tanto ellas como los bebés, están en riesgo de coger el virus más rápidamente. Por eso es que si es que en la empresa tienen una madre embarazada o una mamá que esté embarazada, una señora que esté embarazada o señorita, deben darles el trabajo ya sea remoto. Y en caso de que no pueda realizar trabajo remoto y sea un trabajo de campo, no debe estar expuesta al público, ¿no? Tenemos que ver eso y tratar de que no esté expuesta en lugares públicos o lugares que no estén muy transcurridos. Y de lo contrario, si es que no pudiera, pues debe usar adecuadamente sus medidas de protección. Me refiero a la mascarilla, protector facial, su alcohol en gel y si es necesario, unos guantes. En el lineamiento 4 de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, el reporte de síntomas. Antes solo se indica que se debe reportar tempranamente los síntomas relacionados al COVID. Ahora en la nueva norma, la 972-2020 MINSA, se establece que además de reportar los síntomas, también se debe reportar los casos intradomiciliarios o intrafamiliares. Entonces, señores, si es que en casa tenemos una persona que tiene COVID, debemos de informarlo. Me lo informan a mí o le informan a su jefe principal para que él me haga saber y que si es que en un miembro de su familia o alguna persona con la que usted se relaciona diariamente tiene el COVID, entonces informarlo para poder tomar las medidas necesarias, ¿no? Y entonces es como confirmado, no simplemente por una sospecha de que tiene un dolor de cabeza o tiene diarrea o tiene fiebre, sino que un médico ya debe ser constatado por un profesional de salud, me refiero a un médico. En lo que respecta a la educación, antes dice que no se precisaba el tema de prevención ante la discriminación por casos sospechosos o confirmados, pero ahora dice que debemos de educar a fin de prevenir la forma de discriminación a trabajadores que sean sospechosos o confirmados de padecer el COVID, ya que hay mucha gente que no toma un poco de conciencia y solo se dedica a burlarse de las personas que han tenido COVID o los que tienen o los que están en sospecha de COVID o que simplemente uno por toser o estornudar dicen, ah, ese tiene COVID y se empiezan a alejar. Ese es un punto principal de la discriminación, ¿no? Cosas que no debemos hacer. En el lineamiento 7 de la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19, el control de temperatura. Se debe realizar cuando se ingrese al centro de labores y debe ser tomada en la zona frontal o temporal de cada trabajador. El termómetro que se usa generalmente, que es uno como pistolita, se debe tomar en la frente o en el cuello, más no en la muñeca ni en el dorso de la mano. ¿Por qué? Porque la temperatura de la mano no es la misma que mantiene nuestro cuerpo en general. Me refiero al cuello y la frente. Ya, señores, la temperatura se toma en la frente o en el cuello y solamente se va a tomar al ingreso al centro de labores. La toma de temperatura debe realizarla un personal que esté capacitado, ¿no? En este caso, en su empresa le realiza el señor que les dirige o una persona que está ahí encargada de la toma de temperatura, la cual se debería de hacer. Responsable de hacer seguimiento clínico a distancia. En la nueva norma se dispone que el personal de seguridad y salud en el trabajo debe ser el responsable de hacer el seguimiento clínico a distancia remoto a los pacientes sospechosos o confirmados. Yo les hago el seguimiento clínico como licenciada en enfermería, mi labor es hacerles el seguimiento, ¿ya? Pero si solamente dice sospechosos o confirmados, yo les hago el seguimiento o les escribo a todos por un grupo de difusión de WhatsApp para ver cómo se encuentran, cómo están. No todos me responden, pero me responden. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si una persona es sospechoso o confirmado si no les voy a estar llamando continuamente, ¿verdad? Entonces, yo les he estado escribiendo, los llamo, pero también les pediría que por favor me contesten las llamadas para yo poder saber en qué estado se encuentran o cómo están, si están estado bien o si están mal y muchas cosas, ¿verdad? Respecto al aislamiento en casos sospechosos o confirmados, el aislamiento en este caso será por un máximo de 14 días.
¿Ya? Se les da una cuarentena o un aislamiento de 14 días. A esto sumándole una semana que va generando su inmunidad para poder salir ya a desarrollarse libremente en el ambiente, ¿ya? Pero son 14 días establecidos por la norma. El periodo de seguimiento del personal de salud. No se establece un periodo máximo sobre la duración de seguimiento de contacto. O sea, se puede hacer el seguimiento todos los días, interdiario, semanal, como se guste, ¿ya? Pero sí debe ser un seguimiento, no se establece un periodo máximo. El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados. Se establece que el alta deberá realizarse a través del formato de alta de la ficha F300 del SIS-CoV-19, ¿no? Esa alta se debe realizar con un formato que han puesto recién en esta ficha, ya que antes no era obligatorio. Lineamientos. Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo sobre los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica. Para reincorporarse, los casos sospechosos o probables o confirmados tienen que tener el alta de la ficha F300 debidamente registrada. ¿Ya? Y respecto a la reincorporación al trabajo, los pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de alta, el alta se le dará 14 días después de la prueba confirmada positiva. O sea, empieza sus días a contar los 14 días después de que tenga la prueba confirmada de la COVID-19. Cuando esté confirmado positivo, recién empezamos a contar los 14 días de aislamiento. Lineamiento. Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo. Las personas con factores de riesgo o personas vulnerables mayores de 60 años deben de tener en cuenta que toda persona con factor de riesgo o mayor de 65 años es más probable de que se pueda contagiar de la COVID-19, teniendo en cuenta de que ahora está apareciendo una nueva cepa que se une al COVID-19 y que ya hasta no respeta ni la inmunidad que teníamos cuando a los que les dio la primera vez el COVID-19, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso. Si es que esa persona quiere ingresar a trabajar, tiene que firmar un acta en la que deja constancia de haber recibido toda la información de los riesgos que implica su regreso o su reincorporación a trabajar. ¿Me entiende? Si es que la persona en su empresa obviamente que lo han mandado a una cuarentena o aislamiento por prevención nada más, por ser mayor y quiere regresar, tiene que firmar un acta en la que va a dejar constatado de que sabe los riesgos que corre al regresar al trabajo, ¿no? Para que así evitarse problemas. Las disposiciones generales de las pruebas serológicas. Antes se decía que de manera excepcional se había autorizado que las empresas podían comprar sus pruebas y tomarles a sus trabajadores, pero ahora ya se elimina esa disposición, por lo mismo de que ya no están vendiendo pruebas particularmente. ¿Ya? En toda persona natural que desempeñe una actividad laboral subordinada o autónoma para un empleador privado o el Estado. ¿Ya? Clasificación de tipos de casos de contagio. Tenemos los casos que son sospechoso, probable, caso confirmado sintomático de COVID y caso de infección asintomática del COVID, ¿no? En el caso sospechoso dice que puede presentar dolor de garganta, malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto, fiebre mayor a 38 grados, el inicio de síntomas dentro de algunas personas que van a presentar infección respiratoria grave o aguda, los síntomas aparecen dentro de los últimos 10 días, ¿no? En lo cual se va a requerir hospitalización. Pero debemos de tener mucho cuidado. Por favor, no olvidemos usar la mascarilla, el protector facial y a la mano siempre el alcohol en gel. Si estamos en la calle, usemos el alcohol en gel, obviamente, porque ya no nos prestarán un baño para poder lavarnos las manos, ¿ya? Pero si estás en casa y tienes a la mano agua y jabón y sales un ratito a la tienda y regresas, lo primero que debes hacer es lavarte las manos. ¿Ya? En el caso probable, dice, se puede tratar de un caso relacionado con un conglomerado de casos los cuales han tenido menos de un caso confirmado dentro de 14 días previos al inicio de síntomas.
¿ya? Con esto se puede verificar ya sea con una prueba de tórax, una tomografía, una ecografía pulmonar, ¿ya? Pero lo más seguro en esto es una tomografía. Ahí porque ahí le sale todo, absolutamente todo. Casi en una placa de rayos X no se observa si es que tiene el virus o no. En un caso confirmado sintomático de la COVID-19, la confirmación del laboratorio de infección por COVID mediante prueba molecular positiva también puede ser con prueba antígena positiva por infección del SARS-CoV. Aplica también para la prueba serológica, ¿no? Si el caso confirmado sintomático de COVID dice que antes se tiene un caso, que es el caso sospechoso o probable, ¿no? Esto se puede, para confirmar este caso debe sacarse una prueba, ya sea molecular, ya sea una prueba serológica o con antígenos, ¿no? Para poder diagnosticar si es que tiene o no el virus. En el caso de infección asintomática son personas que no, en realidad no presentan ningún tipo de síntomas, pero debe poseer un resultado de una prueba molecular, una prueba antígena positiva o una prueba serológica para saber si en realidad tiene el virus o no. Así sea asintomático.